Muy bien, vamos a dar inicio una vez más. Les decimos bienvenidos a todos ustedes, hermanos y amigos, a una nueva transmisión, la cual estamos llevando a cabo en este momento, el día 2 de enero del año 2021, en lo que es al final del día del sábado. En esta oportunidad queremos estudiar la bendita palabra de Dios, como siempre lo hemos hecho, con el único propósito de llevar el pregón de la palabra a los corazones de todos aquellos que están con ese deseo, con esa hambre, con esa sed de querer ser alimentados con la palabra de Dios. Hoy en esta oportunidad vamos a estar estudiando un hermoso tema, el cual hemos titulado Aprendiendo a Vivir. Un tema que para muchos dirán, bueno, yo ya aprendí a vivir, y a lo mejor tenga toda la razón. A lo mejor sí, ya aprendió a vivir, pero ¿cómo ha aprendido a vivir? ¿Será que la forma como lo ha aprendido es la correcta? ¿O no es, o a lo mejor no? Entonces, estas incógnitas nosotros las vamos a estudiar en este momento a través de las escrituras. Decíamos, el tema es aprendiendo a vivir. Para esto vamos a acudir a las escrituras y vamos a leer un testimonio, el cual eh, fue dicho por el gran apóstol Pablo, el gran apóstol Shaul, en una carta que él envió a la iglesia de Filipo, a lo que es la congregación de Filipo. Pablo escribe a esta congregación y les dice en el capítulo 4 y versículo 10 al versículo 13 del libro de Filipenses. Libro de Filipenses, capítulo 4, versículo 10 al versículo 13. Y dice el apóstol Pablo en esta carta de la siguiente manera: mas en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin haya reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Verso 11. No lo digo en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Verso 12. Sé estar humillado y sé tener abundancia en todo, y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como padecer necesidad. Verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Al leer estos versículos, la palabra de Dios, surge la siguiente pregunta. Y la pregunta es, ¿quién nace aprendido? Óigase bien la pregunta. ¿Quién nace aprendido? ¿Cuál sería la respuesta? ¿Será que ha habido alguien, algún ser humano que ha nacido aprendido? La respuesta es no. Nadie
ha nacido aprendido. Nadie. Todo lo que nosotros aprendemos, lo aprendemos a través del proceso de la vida, a través del caminar del tiempo, a través de las experiencias vividas. Nosotros vamos aprendiendo a vivir, porque nadie nace aprendido. Ah, es que yo así nací. No, usted no nació así. Usted lo aprendió en el camino. Entonces, ¿quién nace aprendido? Nadie. Nadie. Ahora bien, según la vida que nosotros llevemos, así vamos a ir aprendiendo. ¿Verdad? Según la vida que nosotros llevemos, así vamos a ir aprendiendo. Muchas veces nosotros, o el hombre, el ser humano, aprende costumbres. ¿Y dónde las aprende? Las aprende en casa. Porque la casa, el hogar, la familia, es la mejor escuela que un niño puede tener. Y dicen por ahí que el niño es como el perico, que todo aprende, todo lo que oye. Y esa es una verdad. El perico es un ave que todo lo que escucha, él lo aprende y lo dice. Así somos nosotros. Nosotros, según la vida que nosotros estamos llevando, según el círculo donde nosotros nos movemos, así vamos aprendiendo. Ahora bien, el apóstol Pablo, en el versículo 10, dice lo siguiente. 4:10 de Filipenses. Dice Pablo, mas en gran manera, dice Pablo, mas en gran manera me gocé en el Señor. Vemos a Pablo, ¿cómo vemos a Pablo? Lo vemos alegre, lo vemos gozoso, ¿verdad? ¿Por qué Pablo estaba alegre? ¿Por qué estaba gozoso? Dice, mas en gran manera me gocé en el Señor. Oiga bien, en el Señor estaba gozoso Pablo. ¿Por qué? De que ya al fin, dice Pablo, haya reflorecido vuestro cuidado de mí, de lo cual aún estabais solícito, pero os faltaba, dice, la oportunidad. Dice Pablo, en gran manera me gocé en el Señor, dice Pablo. En gran manera me gocé en el Señor. Según se ve en lo que hemos leído, la congregación establecida en la ciudad de Filipo, esta congregación había estado al pendiente, había estado al cuidado del apóstol. Imagino que cuando Pablo llegaba a Filipo, la congregación estaba al cuidado de él, estaba pendiente en todo para que a Pablo no le faltara nada, no le faltara su comida, no le faltara su ropa limpia, no le faltara algún medicamento, qué sé yo, pero la congregación estaba al cuidado de él. Es decir, que Pablo él no se preocupaba porque todo lo tenía. La congregación estaba siempre allí al cuidado de él para que Pablo no sufriera ninguna penalidad, no tuviera hambre, nada. Todo Pablo lo tenía. Y la congregación de Filipo tenía ese don, había aprendido también la congregación a cuidar al apóstol. Y me imagino que así lo hacía con todos los obreros, los siervos que llegaban a visitarles. Así lo hacían, ya era una costumbre de esta congregación. Pero en lo particular,
Pablo está diciendo que él está gozoso en el Señor al ver cómo la congregación de Filipo lo estaba cuidando o lo había cuidado. Ahora bien, en el versículo 11 del capítulo 4 que tenemos en consideración, sigue diciendo Pablo. No lo digo, dice Pablo, no lo digo en razón de indigencia. Dice bien, no lo digo, dice, en razón de indigencia, pues he aprendido a contentarme con lo que tengo. Dice bien, no lo digo, dice Pablo, con indigencia, pues he aprendido a vivir con lo que tengo. Aquí Pablo está diciendo que él había aprendido, estaba contento con lo que tenía. Es decir, que Pablo, ciertamente él visitaba la congregación de Filipo y él se sentía feliz con con todo lo que la congregación le ofrecía, le daba, el cuidado que le daba. Pablo era feliz, pero ahora pensemos, si Pablo dice que él había aprendido a vivir con lo que tenía, pensemos en esto. Y cuando él visitaba otras congregaciones que no eran las que estaban en Filipo, pensemos, hagamos una reflexión. Pensemos que Pablo visitaba una congregación en Corinto, o que visitaba la congregación en Tesalónica, o la congregación en Galacia, pero que allí las cosas, digamos, eran diferentes. Estamos hablando de un ejemplo, era distinta a la de Filipo. Es decir, la congregación no lo cuidaba, no le daba el alimento adecuado, lo dejaba a la voluntad del Eterno. Como quien dice, si Pablo llevaba dinero para comer, comía. Y si no llevaba, pues no comía. Pensemos en eso. Pero Pablo dice, él había aprendido a vivir con lo que tenía. Es decir, Pablo no le preocupaba eso. Si le daban o no le daban, si lo cuidaban o no lo cuidaban, si estaban al pendiente de él o no, a él no le preocupaba eso, porque Pablo había aprendido a vivir. Él había aprendido a vivir. Pero en este caso en particular, la congregación de Filipo sí lo cuidaba. Y por eso decía él, yo me gozo en el Señor por eso. Me gozo en el Señor. Ahora, analicemos el versículo 12. Sigue diciendo Pablo, Filipenses 4:12. Dice Pablo, sé estar humillado. Dice bien, sé estar humillado y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para hartura como para hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Fíjese bien, sé estar humillado, decía Pablo. Pablo había aprendido también a eso. Había aprendido, dice, a estar humillado. Es decir, humillado quiere decir, había aprendido a estar pobre. Había aprendido a vivir pobreza, pero estamos hablando de una pobreza extrema, de veras, donde al obrero le ha tocado almorzar con una guayaba tierna. Aquí nosotros le llamamos guayabas piruleras, que son guayabas de montaña. Con eso, el apóstol Pablo había aprendido a vivir, a comer lo que había.
A veces comer con mangos tiernos, me imagino. Y muchas veces a nosotros también nos ha pasado eso por las experiencias que hemos tenido en el trabajo de las misiones que se nos han encomendado para llevar este pregón de la palabra. Muchos obreros hemos aprendido a vivir así. Alguno dirá, lo que el hermano está diciendo es verdad, a mí me ha tocado vivir eso. Y es la pura realidad. Porque hermanos, así según la vida que uno lleva, así aprende. Voy a hacer un paréntesis en esto. Les voy a contar un poquito de lo nuestro, de mi vida, cómo fue mi vida, mi infancia, así rápidamente. Nosotros vivimos en una pobreza, tal vez no extrema, pero una pobreza bastante fuerte. Y mi mamá nos decía, hoy no va a haber comida, no hay que comer. Entonces, venía mi papá, venía mi padre, y él me decía, Daniel, tráete una bolsa. Así me decía él, tráete una bolsa. Y yo salía con mi papá con aquella bolsa, y recuerdo que mi papá se iba a los cercos de los potreros. Y allí en mi pueblo, los potreros, los cercos que habían en los potreros eran de una planta que se llama izote. Entonces mi papá cortaba los cogollos de izote, le quitaba las pencas, las hojas, y dejaba solo el cogollo tierno, y llevábamos los manojos de izote. Y ya llegaba y le decía a mi madre, aquí traigo izote para que los sancochejes. Y mi mamá venía y los sancochaba. Y luego que los sancochaba, como no había pero ni un huevo, ¿verdad?, para echarle. Entonces mi mamá solo le echaba limoncito y le echaba salita y nos ponía 3 tortillas. Y nosotros almorzábamos felices con los cogollos de izote. Fíjese bien, almorzábamos felices. Entonces, su servidor aprendió también a vivir esa vida. La vida donde nos tocó muchas veces comer con mangos tiernos, comer con jocotes, comer con guayabas. Entonces, Pablo dice, yo también, dice Pablo, he aprendido a vivir en la humillación, es decir, en la pobreza, y también, dice Pablo, he aprendido a vivir en la abundancia. Dice que Pablo había vivido las dos partes. Él le había tocado vivir en abundancia y también le había tocado vivir en la pobreza. Ahora bien, ¿qué podemos analizar de esto? ¿Qué análisis podemos sacar? El análisis que podemos sacar de esto es, queridos hermanos y amigos, que si alguien tiene abundancia, si alguien su vida que ha llevado ha sido en abundancia, él lógicamente ha aprendido a eso, a vivir en abundancia, a tener todo a su alrededor. Pero ¿qué pasa si esta persona que ha aprendido a vivir en abundancia de repente quedara pobre? ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería su reacción si llegara a quedar pobre después de vivir con abundancia? Lógicamente que le va a costar mucho acostumbrarse a la pobreza. Le va a costar mucho. Ahora bien, pero Pablo dice que había sido enseñado. ¿Por qué? ¿Por quién había sido enseñado Pablo? Pablo dice, había sido enseñado por la vida. Fíjese bien, la vida que Pablo había tenido le había enseñado a vivir de una manera en que si había que comer, comía, y si no había que comer, no comía. O sea, había aprendido
a conformarse con lo que había. Aquí en El Salvador decimos, había sido acostumbrado, decimos, el hombre se acostumbra a vivir de plan y ladera. Así decimos aquí en El Salvador. Uno aprende a vivir de plan y ladera, ¿verdad? Es decir, a vivir en barrancos y en los plancitos, ¿verdad? En los planos. Entonces, Pablo, él había aprendido todo eso. Ahora bien, nosotros ahora como cristianos, nosotros también tenemos que aprender a vivir. Tenemos que aprender a vivir en la pobreza, como también tenemos que aprender a vivir en la abundancia. Digo, como cristianos, porque no sabemos en qué momento, si es que tenemos abundancia, no sabemos en qué momento vamos a tener que vivir en una pobreza. Y le digo, si es bastante duro para alguien que no está acostumbrado, es muy difícil. Y solo voy a poner un ejemplo. Hay hermanos que se han acostumbrado desde pequeños, pues, a andar solo en vehículos. Y llegan a grandes y en vehículos. Le compran, vienen los padres, le compran su carro y él sigue en vehículo. Y llegó adulto y solo en carro. Pero de repente viene y tiene el encuentro con el Señor, tiene el encuentro con Jesús y le entrega su vida a Jesús. Y viene y se le encomienda una misión y se le dice, mire, va a ir va a ir a X país o a X lugar a anunciar las buenas nuevas. Y lo primero que piensa es en ir en el vehículo. Pero ¿qué pasaría si de repente no tiene el vehículo? ¿Será que iría? ¿Será que iría en un bus, en un autobús, en una camioneta, como le llaman en algunos lugares? ¿Será que iría donde lo van apretando a uno para un lado, para otro, que le dicen pase para allá, pase para acá, pásese para en medio, hágase para atrás, hágase para adelante y lo van moviendo para un lado y para otro? ¿Ah? ¿Será que se va a acostumbrar a eso? ¿Será que irá en esas circunstancias? ¿Por qué? Porque está acostumbrado a vivir una vida diferente. Y cuando llega al lugar determinado donde va a predicar el evangelio, lo que le ofrecen es una cama con, aquí nosotros le decimos pita, allá en Honduras se le dicen cabullas, una cama de cabullas o de pitas con un petate. Imagínese usted, después que él está acostumbrado a dormir en una cama de colchón. Entonces, claro, se hace difícil para el que no está, para el que no ha aprendido a vivir. Entonces, Pablo dice, yo he aprendido a vivir en humillación, como también dice, en abundancia. He aprendido a vivir. ¿Por qué? Porque Pablo, antes de tener ese encuentro con Jesús, Pablo vivía una vida acomodada. Pero cuando tuvo el encuentro con Jesús, allí él, en las misiones que tuvo, aprendió a vivir, ¿verdad? Aprendió a vivir. Y es por esa razón, óigase bien, que Pablo está diciéndonos que tenemos que aprender a vivir, sea como sea, en la pobreza o en la abundancia, y que siempre debemos estar gozosos. Por eso decía él, me gozo, decía Pablo, en el Señor. ¿Por qué se gozaba? Porque él había aprendido a vivir en la pobreza como en la abundancia. Vamos a continuar entonces. También sigue diciendo la palabra de Dios
que Pablo, decíamos que Pablo había tenido una vida muy distinta a la que él tenía ya en el Señor. Él había había tenido una educación, hablemos de eso. Pablo había tenido una educación bastante alta, ¿verdad? Él era bastante, tenía una educación alta, es decir, una escuela. Él había tenido una buena escuela. Algo que alguien que vivía pobre no podía. No podía costearse una buena escuela, pero Pablo sí. Entonces, todo esto Pablo lo había también él lo había aprendido antes de conocer a Jesús. Y él se había acostumbrado también a ese estilo de vida. A lo mejor era así un poco orgulloso Pablo, ¿verdad? Se la picaba, como decimos acá. Y así existe en día hoy. Hay muchos seres humanos ahorita que discriminan al pobre cuando va a una escuela pública y él está yendo a un buen colegio. Entonces, Pablo había sido educado así, de esa manera. Pero cuando ya él se entregó a Jesús, cuando él tuvo ese encuentro personal con Jesús, él dice que había aprendido a vivir en la abundancia como en la pobreza. Ahora, ¿cómo lo logró Pablo? Fíjense bien, esta es la otra pregunta. ¿Cómo lo logró Pablo? ¿Cómo hizo Pablo para vivir en pobreza y en abundancia? Vea lo que dice el versículo 13 del capítulo 4 del libro de Filipenses que tenemos ahí. De esa manera lo logró Pablo. Dice el versículo 13, todo lo puedo en Cristo, dice, que me fortalece. Dice bien, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo lo logró de esa manera, porque él confió en Jesús. Y todo, dice, todo lo podía en Jesús porque lo fortalecía. Cuando no había que comer, él se fortalecía en Jesús. Sabía que él aguantaba hambre por causa de Jesús. Cuando a él le ponían un buen potaje, decía, esto es gracias a Jesús. Entonces, nosotros tenemos que aprender a vivir de esa manera hoy que estamos en el Evangelio. Porque no todas las veces vamos a estar viviendo tranquilos y cómodos, porque va a haber momentos que nos va a tocar vivir en una pobreza extrema. Debemos acostumbrarnos a todo eso, ¿verdad? Porque nosotros no sabemos en qué momento nos puede tocar, ¿verdad? Ahora bien, la gracia que Jesús da nos hace que nosotros aprendamos a vivir a lo que nos toque, ¿verdad? Recuerdo que cuando yo comencé a predicar el Evangelio, para poder seguir adelante, es decir, para poder pasar la siguiente etapa en el Evangelio, a mí me enviaban a predicar a un lugar bastante difícil, unas montañas, un caserío que estaba en una montaña. Y para llegar a ese caserío, en autobús, uno tenía que recorrer un aproximado de 1 hora en autobús, pero por una calle llena de piedras y en el verano polvo y en el invierno lodo. Y al autobús le ponían unas cadenas en las llantas traseras para que el autobús no se quedara pegado. En el verano una polvazón terrible, pero íbamos en autobús. El problema fue cuando nos tocó vivir una guerra civil acá en el país.
de 12 años. Destruyeron los puentes. Ya no había paso para autobuses, ni para carros, ni para carretas, ni para nada. Habían pasos. ¿Y qué nos tocaba? Caminar a pie. Si en autobús se hacía 1 hora, piense usted cuánto hacíamos nosotros a pie. Y para acercar el camino, teníamos que caminar por cañales, por meloneras, por sandilleras, tirándonos cercos, cruzándonos ríos, para poder llegar más luego al lugar donde íbamos a predicar. Pero allá íbamos. ¿Quién nos daba la fortaleza? Era Jesús. Y eso lo aprendimos en el tiempo de la guerra y hasta hoy no se nos ha olvidado y estamos dispuestos a volverlo a repetir si fuese posible. Entonces, nosotros como cristianos tenemos que aprender eso. Por eso yo le digo a usted, hermano, le digo a usted, amigo, si usted en un determinado momento decide seguir el camino de Jesús, sepa que no, el camino en el Señor no es para vivir cómodamente todo el tiempo. También hay momentos donde se sufre, hay momentos donde se llora, hay momentos donde se aguanta hambre, hay momentos donde también se goza uno. Pero uno tiene que aprender a vivir ese sistema de vida. Por eso, queridos hermanos, quiero decirles que el sabio Salomón en el capítulo 30 del libro de Proverbios nos dice de la siguiente manera, Proverbios 30, versículo 7, dice así la bendita palabra de Dios. Proverbios 37. 2 cosas, dice, te he demandado, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa, aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan que es menester. No sea que me harte y te niegue y diga, ¿quién es Dios? O no sea que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. ¿Qué consejos más sabios que da este hombre? Nosotros tenemos que aprender a vivir en la pobreza y en la abundancia. Por eso nuestro tema se llama Aprendiendo a Vivir. Y aquel que no ha aprendido a vivir está cometiendo un gravísimo error porque se cumple en él lo que dice Apocalipsis 3:17. Mire lo que dice Apocalipsis 3:17. Este es un gran error que comete el hombre. 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa, y no conoces que tú eres un cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Y es el error que cometen muchos. Entonces, la palabra cuitado quiere decir afligido, acongojado o desesperado. Así vive el hombre con esas preocupaciones. Por eso, queridos hermanos, he querido traer este tema de reflexión para que aprendamos a vivir. Vamos, hermanos, hemos llegado al final. Espero que sea de bendición para todos ustedes y les invito pues a que oremos en esta oportunidad.